Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, pedimos que seas tú hablando a tu iglesia, trayendo revelación de tu palabra. Te damos gracias por tu misericordia, Señor. Pedimos que tú nos hables a nuestra alma, cuerpo y espíritu. Porque todo nuestro ser debe ser guardado para tu venida. Y tú vienes pronto por tu iglesia. Señor, que la iglesia esté preparada. Que no solamente vengamos a ser oidores de tu palabra, sino también hacedores de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora reprendemos todo espíritu de distracción de este lugar que nos quiera apartar de los propósitos que tú tienes traída esta palabra para nosotros. Le damos gracias, Señor, en esta hora, en el nombre bendito de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, como decíamos Mateo 6:14, dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Sería bueno vivir en perfecto avivamiento y lograr una continua cosecha de almas para Cristo. Pero ¿cómo podemos vivir una continua cosecha de almas para Cristo? Y podríamos y deberíamos, pero entre otras cosas tenemos que aprender a vivir juntos en un espíritu de perdón. ¿Saben que la iglesia debe aprender a vivir con el perdón? Porque no nos vamos a dejar de ofender. Porque de repente usted a alguien lo ofende, porque de repente usted escucha que alguien habló algo de usted y usted se ofende por algo que le hicieron, o algo que escuchó, o alguien le dijo algo que a usted lo ofendió. Y sabe que cada ofensa a nosotros nos paraliza. Porque cuando nosotros la guardamos nos paraliza espiritualmente y no nos deja crecer espiritualmente y nos mantiene quietos, estáticos espiritualmente. Por eso que el perdón es un arma muy poderosa en el reino espiritual. Es el mayor entre otros factores para que ocurra un avivamiento en la iglesia. Juan 13:35. ¿Lo tienen? En esto conocerán todos que soy mi discípulo. ¿Cómo? ¿Qué dice? Si tuvierais amor los unos por los otros, conocerán que son mis discípulos. ¿Saben que en la iglesia hay muchos admiradores de Cristo? Pero no conocen a Cristo. Ese está el problema. No somos observadores de Cristo. ¿Cuántos han entregado la vida a Cristo? Amén. Qué poquito. Ahí está el problema. Porque no le hemos entregado nuestra vida a Cristo. ¿Sabe que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, nuestra vida ya no nos pertenece? ¿Sabe qué poquito que éramos en la plaza predicando? Muy poquito. Triste. Qué poquito que el jueves somos, muy poquito. Y es triste porque el Señor va a venir a buscar su iglesia. La iglesia es un cuerpo. Y el cuerpo no se mueve un brazo por acá, un pie por allá, o la cabeza por allá, la mano por el otro lado. No, el cuerpo se mueve entero. Ese es el cuerpo de Cristo que va a venir a buscar al Señor. O sea, si yo ando mi voluntad y no estoy haciendo la voluntad de Dios, todavía no le he entregado la vida a Cristo. Porque seguimos haciendo nuestra voluntad. Porque cuando le entregamos la vida a Cristo, mi vida ya no me pertenece a mí, le pertenece a Él. El perdón trae la unidad y esta trae el avivamiento. El poder de Dios se libera cada vez que nos perdonamos unos a otros, se libera el poder de Dios. Por eso los individuos, las familias, la iglesia, incluso ciudades enteras pueden experimentar un avivamiento. ¿Cuándo? Cuando el perdón se hace presente en la vida cotidiana de las personas. Jesús nos reveló que cuando se otorga abundantemente el perdón, una espectacular descarga de poder impacta la maldad en las esferas celestiales del infierno. Por eso el perdón desata poderes contra el reino de las tinieblas. Los oscuros principados y las potestades del infierno son neutralizadas por total derramamiento de la gracia a través del perdón. Por eso que el perdón es una de las partes más importantes del Evangelio. El apóstol Pablo en su carta a la iglesia de Colosas pintó un cuadro del triunfo del perdón de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y cómo este influyó hacia nosotros y hacia todo el mundo, la humanidad. Y esto lo podemos ver en Colosenses 2,
13 al 15. Y a vosotros, dice, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Primero, ¿qué hizo? Os dio vida juntamente con Él. Segundo, dice, perdonándoos todos los pecados. Tercero, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Cuarto, quitándola de en medio. Quinto, clavándola en la cruz. Y sexto, despojando a los principados y a la potestad. Y séptimo, los exhibió públicamente. Y octavo, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Tenemos 8 poderes que triunfan a través del perdón. Por eso que la oración de Jesús, cuando dice, Padre, perdónalos. Cuando Cristo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, se liberó un tremendo poder, milagro del perdón, que cambió el curso de toda la historia de la humanidad. Hay poder en el perdón. ¿Cuántos lo creen? Cuando Cristo dijo, perdónalos, un poder tremendo se desató en el reino espiritual. A pesar del insoportable dolor que Jesús sentía cuando los romanos le estaban clavando unos tremendos clavos de hierro en sus manos y en sus pies, Él solo sabe que estaba pensando en el perdón. Él no estaba pensando en otra cosa. Solo pensaba en el perdón y su fuente inagotable de poder que saldría de sus heridas. Cuando finalmente vino la muerte de Cristo, fue nuestro el perdón eterno. Y la sangre de Cristo había comprado nuestra libertad por toda la eternidad. Entonces el poder del perdón divino aplastó las puertas del infierno y toda la autoridad del diablo. Abrió las frías tumbas de los muertos y resucitó los cuerpos de los creyentes. Porque cuando Cristo muere y resucitan un montón de gente. El pesado velo del templo fue rajado de arriba abajo cuando Cristo dijo, perdónalos. Y fue abierto el mismo cielo mediante el completo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. De nuevo todo eso ocurrió porque Él oró y dijo, Padre, perdónalos. Que es la oración de Cristo. Perdónalos. Y cuando dijo esto, la oración de Cristo fue contestada. Fue contestada en el cielo. Y el Padre nos perdonó. Por eso que la oración de perdón de Jesús liberó el total poder de Dios a favor de nosotros. Las palabras y las acciones de Jesús en la cruz liberaron el poder sobrenatural de Dios, del perdón, y pusieron en movimiento una sucesión divina de acontecimientos. Él perdonó todas nuestras deudas, todas. Ninguna deuda quedó sin pagar. Y también por eso que nos enseña a orar. Y dice en Mateo 6:12, perdónanos nuestras deudas como perdonamos a ¿qué? A nuestros deudores. Una deuda, ¿qué es una deuda? Es una deuda legal cuando nos perdonas. El diablo tiene algo legal con tu vida cuando tú no perdonas. Legalmente. Nosotros a veces de la boca para afuera decimos sí, te perdono, o pedimos perdón, pero solamente de la boca para afuera, no de adentro. Sigue el resentimiento dentro del corazón. Quizás alguien te deba legal y justamente una disculpa por algo que te hizo, pero es una deuda que no te van a pagar quizás. ¿Qué debo hacer entonces si la deuda no me la van a pagar? O sea, nunca me van a pedir perdón. Perdona igual. Tienes que perdonar igual a la persona. Aunque no te pida perdón, debes perdonar. Porque Él anuló el acta de nuestros decretos de muerte cuando eliminó las leyes y regulaciones que jamás habríamos podido pagar nosotros. Y la montaña de pecados que habíamos acumulado nosotros no la podíamos pagar. Entonces tomó Él todo el documento de las reglas, la lista de nuestros fracasos y el certificado de muerte, y las clavó a la cruz cuando algo que tenía que ser crucificado y enterrado. Él la clavó en la cruz. Si las personas no responden al perdón tuyo, eso se vuelve un problema de ellos, no tuyo. Ofrécele el perdón de todas maneras. Eres responsable de tu mitad del convenio, la parte de perdonar y de cancelar la deuda.
Nosotros somos responsables de perdonar. No somos responsables si nos perdonan o no nos perdonan, ya no es responsabilidad nuestra. Él desarmó a los principados y a las potestades cuando perdonó nuestras deudas y nuestros pecados. Entonces el perdón clausuró el patio de recreo del infierno, y el perdón que le extiende a otras personas rompe los trazados planes que el enemigo tenía para destruirlo. ¿Deseas el poder de Dios en toda tu vida? ¿Deseas el poder de Dios en toda tu vida y la de los tuyos? Todos queremos el poder de Dios. Pero ¿cuánto cuesta perdonar? Para tener el poder de Dios debemos aprender a perdonar. Y este viene por el poder del perdón. Por eso el perdón desaloja al diablo de tu casa, de tu familia, de la iglesia, del barrio, de la ciudad. Lo desaloja cuando hay perdón. La Biblia revela que hay maneras en que él puede legalmente exigir el derecho de viajar gratis dentro de tu coche. El diablo puede exigir y puede viajar gratis en tu coche. Y te va hablando a tu mente. Mira lo que dice. Tú más encima lo quieres perdonar. No necesita perdonar. Y te va atormentando. Si hay resentimiento, falta de perdón en tu vida, el diablo va a manipular tu vida. Jesús lo reveló de esta manera. Dijo en Juan 14:30 que viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Así dijo el Señor. El diablo no tiene nada en mí. Él no tenía nada con nadie. ¿Sabe que Cristo no le costaba nada perdonar? Satanás habita donde hay tinieblas, en las tinieblas, y él no puede soportar la luz de la gloria de Dios. Que el Señor te revele el secreto del perdón en esta mañana. El enemigo persistentemente trata de introducir chismes que hieren, palabras hirientes que paralizan a los cristianos. El enemigo siembra un pequeño pozo de oscuridad en tu corazón en la forma de, primero, resentimiento, segundo, falta de perdón, tercero, un espíritu de amargura hacia otras personas. Siembra el enemigo. El Espíritu Santo lo confirma de esta forma en Efesios 4, 26, 27. Airaos, pero no pequéis. ¿Y qué dice? Pues no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Y qué más de? Cuando yo no perdono y se esconde el sol y me fui a acostar y no he logrado perdonar, ¿qué pasa? Le estoy dando lugar al diablo en mi vida. Y el diablo empieza a trabajar mi mente, empieza a trabajar mi corazón. Segunda de Corintios 2, 10 y 11. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de ¿quién? De Cristo. Y el 11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Se da cuenta que el diablo a través del perdón hace maquinaciones en la vida de las personas? ¿Cuántas personas heridas que necesitan perdonar? Estamos hablando no solamente de perdonar lo que ha pasado hoy, ayer, no. Pasado, cuántas cosas han pasado atrás, años atrás, que aún están guardadas en el corazón de las personas. La falta de perdón en cualquier forma le proporciona a Satanás un cómodo sitio de tiniebla en la vida de una persona. Y que se toman un asidero o una manija legal en su vida desde el cual él puede abusar de ti y hacer tu vida tan miserable que tú ni siquiera te das cuenta. Las tinieblas de pecado son parte del reino de Satanás. Ella le proporciona naciones de tu vida para que él pueda presentarse legítimamente en sus juntas de acciones a causar estrago en la vida de una persona. Entonces, como quiera que sea, el enemigo habita solo donde hay oscuridad. ¿Dónde habita? Donde hay falta de perdón. Ahí hay una puerta y un lugar para que el diablo habite.
En tanto que estéis llenos de la luz de la presencia de Dios, sin la oscuridad de una falta de perdón, esa luz tiene el poder de totalmente desalojar y rechazar a Satanás de cada esfera de tu vida. Cualquier discusión acerca del diablo y de su reino debe conducirse desde la perspectiva de nuestra nueva posición en Cristo, donde gobernamos juntamente con Cristo. Dice la Biblia que estamos como sentados. ¿En dónde? Arriba. Si estamos arriba, ¿dónde está el diablo? Abajo. ¿Pero qué hace el diablo? No intenta bajar de arriba. Porque el diablo, cuando logra bajarnos de arriba y nos lleva a la altura de él, ahí es cuando nos derrota. Pero que si nosotros permanecemos arriba, el diablo no nos puede derrotar. Pero qué triste cómo el diablo manipula para bajarnos de arriba. El diablo no quiere que usted esté arriba. En la epístola de los Efesios 2:6 se nos revela, dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. O sea, nos hizo sentar, nos dice que vamos a estar sentados. Estamos sentados. O sea, los principados y las potestades del diablo nos están mirando siempre desde abajo. Nosotros lo estamos mirando desde arriba, desde nuestra posición espiritual en Cristo, sentados en lugares celestiales. Las fuerzas de las tinieblas están debajo de nosotros porque han sido atadas por el poder de la sangre de Cristo, del Cordero. El nombre de Jesús y la palabra de Dios y el poder del perdón han sido atados al enemigo. El problema está que no lo creemos. Y el diablo te baja desde arriba y dice, ven, ven. Estamos obligados a perdonar. ¿Sabe que usted está obligado a perdonar? Aunque a usted no le pidan perdón, usted está obligado a perdonar. Bien sea que lo merezcan o no lo merezcan. Esa es la herramienta de libertad y poder de Dios en nuestra vida, en nuestras manos. Cuando te sientas atado emocionalmente y estés atrapado por las circunstancias o por las malas acciones de los demás, entiende que tienes que perdonar. Dios nos inspiró con su amor y Jesús nos dio en la cruz el supremo ejemplo de perdón. Ahora estamos comisionados por nuestro Señor a extender a otros el poder del perdón. Bien sea que lo merezcan o no lo merezcan. Y tú dices, es que no merece perdonar. No merece que lo perdone. Aunque no lo merezca, usted tiene que perdonar. ¿Sabía eso? Así como el perdón de Jesús desarmó al diablo en la escala cósmica, del mismo modo nuestro perdonar a otros en esta vida desarma al enemigo en las relaciones terrenales. Piense usted en la última vez que usted ha perdonado. ¿Puede recordar la tremenda liberación que sintió usted cuando perdonó? Yo me acuerdo cuando perdoné a mi suegra, el Señor me dijo que le pidiera perdón. Pero más bien ella me tenía que pedir perdón, pero bueno, el Señor me mandó a mí. Era un cariño mutuo. Y el Señor me dice, un día estaba mi señora hablando por teléfono con ella y me dice, pídele perdón. Y yo decía, no, yo, ¿por qué? Yo estaba acostado y me daba vuelta para el otro lado y el Señor me decía, pídele perdón. Decía, no, Satanás, a ti no te voy a escuchar. Y me volvió a decir, pídele perdón. Y le digo, préstame el teléfono. Y estaba hablando y no, y si estaba hablando con mi mamá. No, si ya sé. Y me lo pasa así como diciendo, ¿te lo paso o no se lo paso? Porque yo era el aceite de vinagre con mi suegra. No sé si usted conoce qué es lo que es el aceite de vinagre, se usa allá en Honduras, ¿no? Sí. Y llego y me pasa el teléfono y le digo, ¿sabes qué? Quería pedirle perdón por todo lo que había pasado y lo que yo había hecho. Y ¿sabe qué? Ella me dice, no, mi hijo, usted perdóneme a mí. Y sabe que se desató algo tremendo. Cada vez que después yo hablaba con ella me decía, ¿cómo está mi amor? ¿Cuándo? Me quería matar. Y después el poder que se desató a través del perdón fue tremendo.
Cuando fuimos a Chile la última vez, ¿sabes cómo nos atendió súper bien? Se ponía a hablar rato en el patio conmigo. ¿Cuándo? Nunca. Me contó toda parte de su vida. Lloraba conmigo ahí después en el patio. Eso no hace el perdón. Porque hay un poder tremendo en el perdón. Conoce a creyentes que se preguntan por qué se sienten atados. ¿Por qué están agobiados? Si son creyentes, tienen a Cristo, deberían haber gozo. Pero ¿por qué no hay gozo? El diablo tiene una atadura. El diablo tiene algo, parte, tiniebla en la vida de las personas. Ellos a menudo dicen que no pueden conseguir ninguna liberación en su experiencia con Dios, ni lograr ningún proceso espiritual o progreso espiritual. Quizás esos hermanos albergan pequeños resentimientos en el corazón y que es difícil reconocerlos, pero ahí están guardados en el corazón. La clave de la victoria depende de una sola decisión. Ellos necesitan, ¿sabe qué? Perdonar y perdonarse. Porque a veces no solamente perdonar, a veces tenemos que perdonarnos nosotros también. Y poner en libertad a otros para que el poder del perdón pueda liberarse en su propia vida. Por eso que el perdón, cuando yo perdono o pido perdón, el perdón se libera un tremendo poder hacia la otra persona, pero también hacia mí. El perdón es uno de los secretos menos conocidos en la oración contestada. Es una clave esencial para ejercer poder sobre principados y potestades. Se ejerce un poder tremendo contra las tinieblas con el perdón. No tenemos alternativa alguna como seguidores de Cristo. Debemos vivir en un espíritu de perdón. Dos hermanos descubrieron este secreto hace tiempo acerca del perdón, que está inscrito en la Biblia. Dos hermanos gemelos. ¿Usted sabe quién eran? ¿Sí o no? Jacob y Esaú. Un odio tremendo de Esaú contra Jacob. La historia podría haber sido el Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú, porque esa sería la historia. Pero la historia es Abraham, Isaac y Jacob. Si el hijo mayor era Esaú, pero Jacob le robó la primogenitura, lo engañó. Pero claro, el otro se dejó engañar. ¿Por qué? Por la comida. Ten cuidado con la comida. Por un plato de lentejas. Deben haber sido muy buenas las lentejas para cambiarlo por la primogenitura. Lo único que impidió que Jehová fuera conocido como el Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú fue un plato de lentejas. Entonces su hermano, cuando se enteró que le había robado la bendición del Padre, aparte de la bendición de Dios, también le robó la bendición del Padre. Se hizo pasar por su hermano. Y después, cuando Esaú se enteró, le quería retorcer el cuello así. Lo quería matar. Tuvo que huir Jacob. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Cuando Jacob tuvo un encuentro con Dios y el perdón de Dios llegó a Jacob, que Jacob debía pedir perdón. Jacob debía pedir perdón. Y Jacob supuestamente era un tipo muy altanero porque, claro, era hijito de mamá. Él se la creía toda. Entonces cuando llega Jacob y se encuentra con Esaú, Jacob, imagínese, venía así como, porque fue descoyuntado la cintura, tiene que haber caminado medio torcido. Y cuando lo vio Esaú, fue corriendo a su hermano y lo abrazó. Su hermano se postró y pedía perdón, y él lo agarró y lo abrazó y se perdonaron. Y ocurrió algo tremendo. El poder que ocurrió en aquel momento fue tremendo. Una reconciliación tremenda por el perdón. Solo el poder del perdón de Dios puede liberar esa clase de poder para transformar la vida de una persona. Por eso que cuando Jacob tuvo un encuentro con Dios, entendió lo que era el perdón. En cuestión de segundo, el perdón lavó 27 años de gran amargura que había y odio.
No había duda alguna de que Esaú había sido agraviado o de que Jacob era un engañador y un maestro en el arte de la estafa. Porque era un maestro en la estafa, Jacob. Pero no obstante, cuando Jacob liberó el perdón en su propio corazón, el cielo inundó la vida de Esaú. Sus lágrimas se llevaron toda la amargura. Las 3 campamentos de Jacob no pudieron detener a Esaú, tampoco pudieron hacerlo las ricas dádivas de Jacob. Porque acuérdense que Jacob envió personas para llevarle ofrenda a Esaú, para detenerlo. Pero nada lo detuvo. Solamente el perdón lo detuvo. Solamente el poder del perdón. Entonces, ¿habrá cosas albergadas en tu corazón contra alguien hoy en este día? Las cuales sencillamente has decidido no perdonar. Te quiero decir que es algo peligroso. Tu negativa de perdonar a otro estorba la capacidad de Dios de perdonarte a ti. ¿Quieres estar amargado o sentirte mejor? Tú decides. Tú decides tú. El perdón es más importante para nosotros que para los demás. Necesitamos perdonar, bien que sea sintamos o que tenemos el derecho de estar enojados. Es realmente más importante para nosotros que para la persona perdonar. Por cuanto el perdonar mantiene limpio nuestro corazón y eso agrada a Dios. El mundo necesita saber que la comunidad de los transformados sabe perdonar. El mundo que está afuera necesita saber que la iglesia sabe perdonar. Los perdidos y sufrientes alrededor de nosotros necesitan saber que hay abundante perdón en la casa de Dios. Dios tiene el propósito de que nuestro perdón literalmente preserve y proteja la vida de los que no tratan mal o los que nos ofenden, hasta que estos puedan volver su corazón a Dios, que se perdonarán a sí mismos. Ese es el carácter de Dios. Es superior a cualquier derecho que pudiéramos tener en nuestra vida. Por eso que Proverbios 14:28 nos dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Pero dice después: más el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Proverbios 15:4 nos dice también: la lengua apacible es árbol de vida, más la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Entonces tenemos que liberar a cualquier prisionero que tengamos en nuestro corazón. No sé si usted tiene algún preso en su corazón, pero ¿saben qué le quiero decir? Usted necesita perdonar. Y tiene que perdonar. A veces creemos que hemos perdonado a alguien cuando lo cierto es que hemos reservado una pequeña habitación o un cuarto de amargura oculto que está dentro de nosotros, enterrado profundamente en nuestro corazón, el cual esperamos que Dios nunca visite. Ahí está guardado en un rincón de nuestro corazón y ojalá Dios nunca se dé cuenta que hay un rincón guardado, una falta de perdón. Ahí mantenemos a la persona que nos ofendió encerrada, bajo llave en ese lugar secreto. Cuando estamos solos nos complacemos en recordar lo que ellos nos hicieron hace 10 años, 20 años o 15 años. Y entonces mentalmente sacamos al ofensor y por un rato le propiciamos una golpiza porque recordamos todo lo que nos hizo. Y es como que lo estuviéramos golpeando. Al diablo le agrada esconderse en nuestras habitaciones secretas, habitadas por un espíritu de rencor. El rencor atrae un espíritu, que es espíritu de rencor. Pero ningún diablo o demonio del infierno puede soportar el poder del perdón. Por eso que cuando usted perdona al diablo, se tiene que salir y tiene que huir. El prisionero que hay en nuestro corazón debe ser puesto en libertad cuando usted perdona. Tenemos que perdonar y liberar el poder de Dios en nuestra vida. Las personas de Jerusalén durante la vida y el ministerio del profeta Jeremías, ¿qué pasó cuando estaba Jeremías? Se divirtieron con el juego de ahora sí los perdono, ahora no los perdono. ¿Sabe qué?
Dios les dice que debían perdonar cada 7 años y dejar en libertad a todos los que debían deuda. Tenían que ser libres. Era la ley de Dios. 6 años trabajaban y al 7º año debían ser puestos en libertad. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Ahora los perdono, ahora los tomo esclavos, ahora los perdono, los tomo esclavos. Consecuencia. Ahora los perdono, ahora no los perdono, ahora los perdono, los suelto, pero ahora no los perdono y sigo guardando amargura dentro de nosotros. Es lo que le pasó al pueblo de Israel. Y es lo que le pasa a la iglesia hoy en día. El rey Sedequías estaba en ese tiempo cuando Jeremías había encarcelado a Jeremías por profetizar la caída de Jerusalén en manos del enemigo cuando fueron cercados por los ejércitos del rey Nabucodonosor de Babilonia. Sus probabilidades de huir eran nulas, pues no había ninguna vía de escape. Pero Dios tenía un plan que todavía se aplica a su pueblo de hoy en día: el perdón. Luego que Jeremías le profetizó al rey Sedequías que la ciudad caería, pero que él sobreviviría, el rey decidió cumplir la ley de remisión, o sea, dejar libre. Y reunió al pueblo de Jerusalén e hicieron un pacto solemne de liberar a todos sus compatriotas judíos que eran esclavos domésticos en ese tiempo. O sea, se les perdonaba todo y quedaban libres. Cancelaron todas las deudas contraídas por sus hermanos y lo pusieron en libertad. Aunque las deudas aún no hubieran sido pagadas en su totalidad, debían ser libres. Es el decreto que hizo el rey Sedequías. Perdone e inunde con el poder de Dios el campamento del enemigo, llenándolo de terror. Cuando hay perdón, ocurre algo tremendo. Cuando el pueblo de Jerusalén mostró misericordia y se extendieron el perdón unos a otros, el rey de Babilonia y su ejército se retiraron de la ciudad y no atacaron. Su perdón en la tierra en realidad limitó los propósitos de Satanás en las esferas celestiales. Entonces, cuando empezamos a perdonarnos unos a otros, Dios inunda con su terror el campamento del ejército enemigo. Dios les dio una última oportunidad de arreglarse con él y de que se comportaran correctamente unos con otros a las personas de Judá y de Jerusalén. Si ellos lo hubieran aprovechado, entonces nunca se habría escrito el libro de Lamentaciones. Usted sabe que el libro de Lamentaciones, ¿por qué se llama Lamentaciones? La palabra lo dice, porque es todo lamento. Tristemente, una vez que se marcharon los babilónicos, que se retiraron, el pueblo de Jerusalén hizo algo horrible que llegó a los oídos de Dios. Cuando estaban bajo el miedo a la muerte, liberaron a sus esclavos. Pero ¿qué pasó cuando el pueblo de Babilonia se retiraron? Volvieron a ir a buscar cada uno a su esclavo y lo trajeron de vuelta. O sea, ahora te perdono, pero ahora no te perdono. Te perdono, no te perdono. ¿Se da cuenta que es triste y es terrible el decir yo perdono, pero usted al rato está recordando y no ha perdonado nada? Dios lo vio. Pusieron a sus hermanos de nuevo en servidumbre, lo cual provocó la justicia de Dios y la ira de Dios contra el pueblo de Israel por no perdonar. Miren lo que ocurrió, Jeremías 34, 13 al 17. Así dice Jehová, Dios de Israel: yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo, el 14, al cabo de 7 años dejarás cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido. Le servirá 6 años y lo enviará libre. Pero vuestros padres, dice, no me oyeron, ni inclinaron su oído, y vosotros os habíais hoy convertido, y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando que cada uno libertad a su prójimo, y habíais hecho pacto en mi presencia. ¿Se da cuenta lo que dice?
ustedes habían hecho lo recto, habían hecho pacto en mi presencia. Pero después dice el 16, pero os habéis vuelto y profanado mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que habíais dejado libre a su voluntad, y los habéis sujetado para que os sean siervos y siervas nuevamente. Por tanto, así ha dicho Jehová: vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada y a la pestilencia y al hambre, y os pondré por ofrenda ante todos los reinos de la tierra. ¿Y qué pasó? Nabucodonosor fue con todo contra el pueblo de Israel, y al rey le sacó los ojos y tomó esclavos. ¿Sabe a quiénes tomó esclavos? A todos los que habían tomado esclavos, a esos fueron tomados de esclavos. No tomó a los esclavos, sino que tomó a los que habían tomado esclavos. Se los llevó a todos presos, Nabucodonosor. ¿Por qué se los llevó? Por no perdonar. O sea, ¿se da cuenta que usted puede ser llevado preso por no perdonar? No escabe la vieja ofensa, libera a sus deudores para siempre. Cuando el pueblo de Jerusalén volvió a esclavizar a sus hermanos y cancelaron su perdón, los ejércitos de Nabucodonosor regresaron y le dieron exactamente lo que ellos se habían dado unos a otros. Los antiguos amos fueron llevados a Babilonia como esclavos, mientras que sus antecesores anteriores esclavos se quedaron y tomaron posesión de los terrenos y de las pertenencias de los amos. ¿Se acuerdan? Los esclavos tomaron lo que era de los amos, los terrenos y las posesiones. ¿Cuántas veces habremos perdonado a un hermano o hermana en Cristo solo para ir otra vez y excavar su agravio y ponerlo de nuevo en esclavitud? ¿Cuántas veces usted ha perdonado? Pues lo ha vuelto a poner en esclavitud. ¿Sabe que Dios está viendo? Dios todo lo ve. ¿Está usted preparado si Dios de repente le hiciera una justa auditoría de su comportamiento? Y que Dios viniera a su casa, a su vida, y Dios lo visitara y le dijera: ¿cómo está tu comportamiento? ¿Has perdonado? ¿Perdonaste? Él nos hace personalmente responsable a cada uno de nosotros de perdonar a los demás sin excepción a la regla. No fuimos creados o diseñados para llevar amargura y falta de perdón en nuestro corazón. Es como intentar llevar ácido de acumulador en un vaso plástico. Jesús dijo que sus discípulos serían conocidos por su amor unos, ¿por qué? Por los otros. Ponemos de pie. Yo te perdono.